Hola, ¿qué tal? Te invito a que te suscribas al canal y a que le des like a este video si te es de utilidad. De esta manera me ayudas a seguir creando mayor contenido que te pueda ayudar y apoyar en tus actividades. Muchas gracias de nuevo por tu suscripción y por tu like. ¡Hasta pronto! Una obra realista se escribe en el lenguaje familiar. Sus personajes hablan en forma natural y su psicología es la psicología de los hombres y las mujeres, tal como la entendemos hoy. En la obra realista, las cosas parecen sucederle a la gente en una forma tan natural sobre el escenario como plausible e inevitable podrían acontecer en la vida real. El realismo tiene ante sí dos difíciles tareas. Una, alcanzar la elevación de espíritu y de expresión, y otra, obtener un incitante efecto dramático sin violar la sensación de naturalidad. Hubo dramaturgos realistas antes que hubiera un teatro realista, antes de existir una actuación capaz de dar a las obras su vida plena y antes de que hubiera un auditorio preparado para recibirlas. Antoine era un actor aficionado que vivía de lo que ganaba como oficinista en la Compañía de Gas de París. En la primavera de 1887 reunió a un grupo de aficionados como él y formó una compañía con la cual comenzó a dar representaciones de obras en un acto en una sala de Montmartre, el Théâtre Libre. Era un teatro particular que ofrecía sus funciones solo a sus suscriptores. Durante una temporada y media. Se registró una sola función en cada programa. Después, dos en el Menú Plaisirs. En muy raras ocasiones, Antoine ofreció representaciones a quienes no eran suscriptores. Su teatro era un escaparate para los autores teatrales que no podían lograr que se representaran sus obras en alguna otra parte. Muchas de las obras en un acto que él representó figuraron como obras preliminares o teloneras en los teatros regulares. Los autores que obtuvieron éxito con obras de duración normal quedaban en libertad para ofrecer su obra donde quisieran. El Théâtre Libre quedó en la mente del público como el hogar del naturalismo. Esto se debió en parte al hecho de que la mayor parte de los autores cultivaban la vena realista y en parte porque el programa de inauguración del Théâtre Libre obtuvo éxito por una adaptación breve de una de las novelas de Zola. Además, Espectros, El pato salvaje de Ibsen, La señorita Julia de Strindberg, Los tejedores de Hoffmann se adaptaban mejor a los métodos de actuación y de representación de Antoine. Antoine vio representar a los actores de Meiningen en 1888 y adoptó su sistema de manejar las multitudes. En lo que toca a naturalidad, en las tablas hizo que sus actores hablaran y se movieran como si los personajes que representaban fueran seres humanos reales. Sumamente atrevido, con frecuencia les hizo declamar versos dando la espalda al auditorio. En el Menú Plaisirs comenzó a construir decorados verdaderamente realistas. Nunca había utilizado bastidores de tela imitando madera, ni telones con escaleras pintadas en ellos, pero ahora se servía de molduras sólidas y de puertas y tableros de madera en lugar de lienzos. Tomaba en préstamo o en alquiler muebles cotidianos. En una ocasión llegó a utilizar en escena auténticas piernas de carnero y reses de canal. Además de dar a conocer a distinguidos autores teatrales extranjeros como Ibsen, Tolstoy, Strindberg, Johnson y Hoffmann en París, el teatro de Antoine hizo lo mismo con Eugène Briot y François de Curel. Briot es mejor conocido como autor de obras de tesis, dramas que exponen los males sociales. En Blanchett abordó la discriminación contra las mujeres
entonces vigente en la educación. En La toga roja expuso la chicanería legal y en Bienes dañados se ocupó de la amenaza de las enfermedades venéreas. Aunque la empresa de Antoine fue un fracaso desde el punto de vista económico, instituyó un modelo de teatro realista que los autores posteriores siguieron aún entrado ya el siglo XX. Anton Chejov nació el 6 de enero de 1860 en la ciudad de Tangarod, en el mar de Azov, en el sur de Rusia. Su padre, que tenía una tienda de comestibles y medicinas naturistas, era excéntrico. Tuvo 6 hijos, de los cuales Anton fue el tercero. Con opiniones religiosas estrictas, organizó a sus hijos en un coro, llevándolos a la iglesia a todas horas del día y de la noche y en cualquier clima. Era un disciplinador errático y hacía uso libre del palo. Chejov tuvo una infancia feliz. Su vida se volvió un poco más llevadera cuando en su adolescencia descubrió la pasión por el teatro y el talento para actuar y escribir. El título de su primera obra sugiere cierta originalidad de perspectiva. No por nada fue el pollo. Cuando tenía 16 años, su padre quebró y la casa se disolvió. Su padre y su madre se fueron solos a Moscú. Anton se quedó en Tangorok para terminar su educación, pero al visitar a su madre en Moscú y ver la pobreza en que vivía, decidió que debía emprender una profesión que le permitiera mantenerla adecuadamente. Por eso decidió convertirse en médico y así en 1879, cuando tenía 19 años, se unió al resto de su familia en su casi intolerable miseria. Afrontó sus responsabilidades divididas con enorme energía. Estaban sus estudios universitarios y la necesidad de hacer la mayor contribución posible a la desastrosa economía familiar. Para ganar dinero, cultivó su talento para escribir cuentos y artículos humorísticos. Tuvo éxito en ambas habilidades. En 1884 había obtenido su título en medicina y comenzó a ejercer como médico, y en 1887, cuando tenía casi 28 años, se había convertido en un célebre joven escritor con 600 historias en su haber. Más aún, tenía muchos amigos y un enorme entusiasmo por la vida. También padecía una tuberculosis incurable, aunque durante algunos años no parece haberse dado cuenta ni admitido la naturaleza de su enfermedad. Sin embargo, su gregarismo era notable, adoraba a la gente y no podía resistirse a invitar a casi todos los que conocía, independientemente de su clase, credo, color, a venir y quedarse con él donde quiera que viviera. Su casa, su apartamento, su habitación era un escenario de continuo ir y venir, y esta tremenda simpatía y penetrante comprensión de los seres humanos emerge en sus gloriosas historias. Aquí no hay juicios ni temblores de dedos, ni arrebatos frenéticos de emoción, sino una revelación alegre e irónica de la escena humana, ridícula, trágica, pero nunca reprobatoria. Sin embargo, el amor de Chejov por la compañía se vio contrarrestado por una fuerte vena contemplativa en su naturaleza. No era una persona que buscara evitar su propia compañía. Quizá parte del genio creativo de Chejov fue el resultado de su capacidad para armonizar las contradicciones de su naturaleza. Fue en el año 1887 cuando cayó bajo la influencia del conde León Tolstoy, quien el año anterior había escrito su primera obra, una obra poderosa llamada Los poderes de las tinieblas. A Chejov le impresionó Tolstoy no tanto como escritor, sino como pensador y hacedor. Un hombre que vivía su propio tipo de socialismo, que defendía una teoría de la no resistencia y practicaba una forma extrema de caridad. Sin embargo, se mostró reacio a conocer a Tolstoy. Parece haberse conocido a sí mismo lo suficientemente bien como para darse cuenta de que su fuerza artística residía en una especie de visión objetiva y desapasionada de la naturaleza humana, que sería destruida por el compromiso de un programa político.
Temía no poder sostener sus propias vacilaciones frente a la personalidad contundente del conde Tolstói. Por su parte, aunque ansioso por conocer al joven y brillante narrador, pensaba que Chekhov era demasiado vago, demasiado reacio a comprometerse y carecía de la capacidad de ver claramente hacia dónde se dirigía. Como muchas otras personas, exigió que Chekhov declarara inequívocamente su posición política. Una vez más, creó que el genio de Chekhov surgió de su capacidad para reconciliar esas contradicciones. De hecho, los dos no se conocieron hasta 1895. Siguieron siendo buenos amigos y se respetaban mucho el trabajo de los demás, pero poco por sus ideas. También fue en 1887 cuando Chekhov volvió a centrar su atención en el teatro. Había escrito varias obras de teatro, pero no había llegado a nada. Un director comercial llamado Kors, que dirigía un teatro para entretener a los comerciantes moscovitas, le pidió entonces que escribiera una comedia. En aquellos días Moscú era la capital comercial de Rusia y San Petersburgo, hoy Leningrado, su centro cultural. Chekhov era la elección natural para un directivo emprendedor, ya que era el escritor de cuentos más talentoso y divertido de la época y continuamente necesitaba dinero. Después de muchas molestias, Chekhov aceptó, dejó a un lado su primera novela que le estaba causando muchos problemas y escribió Ivanov en 10 días. La historia no relata lo que Kors pensó del manuscrito, tal vez no pensó en nada, ya que era una primicia considerable poder mostrar el nombre de Chekhov en los carteles. Ivanov es una curiosa mezcla de tragedia y comedia llena de pinceladas de brillantez y típicamente Chekhov. Chekhov asistió a los ensayos y se peleó con los actores. No era irascible por naturaleza, pero incluso a la edad de 27 años parece haber tenido una idea clara de cómo quería que se representaran sus obras, y los habituales 4 ensayos eran ridículamente inadecuados para que los actores llegaran a un acuerdo con una obra muy diferente a cualquier otra, con la que se hubieran topado antes. Chekhov estaba disgustado con la actuación, pero la obra tuvo un éxito razonable entre el público y se sintió lo suficientemente animado como para reescribirla. Un año más tarde fue revivido con éxito en San Petersburgo y luego en Moscú. El demonio de madera, que escribió a continuación en el año 1889, es una obra curiosa, llena de inmadurez, como podríamos decir, de manera bastante portentosa, pero que muestra más signos de su rara visión teatral. Lamentablemente fue un fracaso y lo disuadieron de seguir intentando escribir obras de teatro. Lo que Chekhov necesitaba, como lo han hecho muchos otros jóvenes dramaturgos, era un hombre de teatro profundamente comprensivo y artista él mismo, que pudiera ayudarlo con los problemas generales de construcción. No es difícil encontrar las razones del fracaso del demonio de madera. La originalidad de Chekhov radica en su total rechazo a las historias bien tejidas de obras bien hechas con sus coincidencias e improbabilidades y situaciones teatrales tan típicas del drama del siglo XIX. Es el primer dramaturgo que intenta dramatizar la vida interior de sus personajes y descubrir una forma de expresar esa quietud viva y el silencio elocuente de los que escribió Metternich. La dificultad de rechazar las fuertes y probadas cualidades del arte dramático es saber con qué reemplazarlas, si se quiere que la obra tenga suficiente tensión para retener al público. El demonio de madera está vacilante e inseguro. Los armónicos y matices emocionales con los que Chekhov busca expresar la realidad de sus personajes son confusos y desdibujados. La obra carece de la incisión, la penetración y la atmósfera sostenida de revelación que reemplaza una historia fuerte y coherente. Y actuada con una incertidumbre aún mayor, debe de haber parecido extraordinariamente débil a un público que no sabía qué esperar. Él no utiliza ninguno de los recursos técnicos que desarrolló Ibsen, sino que se basa en la mayoría de los casos en el silencio. Hubo un aspecto del teatro en el que Chekhov tuvo un éxito supremo. Kors, como todos los directores comerciales del siglo XIX,
Solía terminar la obra principal de la velada con un breve vodevil o farsa en un acto que hacía feliz al público. A pesar del fracaso de Ivanov, Korch convenció a Chekhov para que probara suerte en este género. Entre 1887 y 1897, Chekhov escribió un grupo de deliciosas comedias en un acto: El oso, La propuesta, Un trágico a pesar de sí mismo o un mártir involuntario, La boda y el aniversario o un jubileo. Hay la seguridad de un maestro en estas pequeñas obras. A pesar de que Chekhov estaba acostumbrado a menospreciarlo todo, no es sorprendente que los haya desestimado. Como tenía éxito financiero, podía permitirse el lujo de desecharlos. Pero simplemente no era lo que intentaba hacer. Los excelentes biógrafos de Chekhov expusieron una serie de problemas que rondaban por su mente en el año 1890. Sintió la necesidad de recrearse como escritor de cuentos. Sus cartas dejan claro que se sentía en peligro de subirse a una cima y repetirse. Quería resolver el conflicto que Tolstói había creado en él. Se había involucrado emocionalmente con una mujer de la que quería escapar y aunque no hay pruebas de ello, es probable que estuviera profundamente preocupado por su futuro como dramaturgo. El resultado de todas estas inquietudes fue que emprendió un viaje arduo y peligroso al asentamiento penitenciario de Sakhalín, en el extremo norte de Siberia. Regresó en barco y poco después emprendió una gira europea que pasó por Austria, Italia y Francia. Todo lo que sabemos sobre Chekhov pone de relieve las inconsistencias de su carácter. Era un narrador maravilloso. Le encantaba hacer bromas pesadas como anfitrión, nunca estaba contento hasta que su casa estaba llena de invitados. Sin embargo, estaba cavilando continuamente sobre su incompetencia, su pobreza, sus responsabilidades. Lo vemos viviendo como un recluso, sin querer conocer a nadie y sin poder escribir una sola línea. Quería ser un bienhechor, pero odiaba tener que comprometerse con un programa práctico. Le gustaba la buena comida y las mujeres bonitas, pero tenía convicciones puritanas muy fuertes. A su regreso de su gira europea, compró una casa y una finca en Melikovno, a unas 50 millas de Moscú, donde estableció su familia. Para el resto de su vida, la enfermedad y el teatro se hicieron cargo de él. Hola, ¿qué tal? Te invito a que te suscribas al canal y a que le des like a este video si te es de utilidad. De esta manera me ayudas a seguir creando mayor contenido que te pueda ayudar y apoyar en tus actividades. Muchas gracias de nuevo por tu suscripción y por tu like. ¡Hasta pronto!